Toda historia tiene un personaje. Siempre hay un personaje protagonista o principal que es a quien apunta todas las cosas o todos los sucesos de una novela. Por ejemplo, cuando nos sentamos a leer un libro, siempre encontramos y nos identificamos con algún personaje, generalmente el principal, que es a quien le ocurren todas las cosas y es de quien se habla. A nosotros nos gusta ser el personaje de nuestra historia. Nos gusta ser los protagonistas de nuestra propia vida. Por eso decimos mi vida, mi historia, mi familia, mi trabajo, porque nos queremos sentir y somos los protagonistas de una vida, de nuestra propia historia. Hemos estado estudiando una historia también, una vida de un hombre particular cuyas experiencias nos han dejado a nosotros una gran cantidad de lecciones. Hablamos de José. En este estudio hoy estamos terminando la vida de José, que hemos estado haciéndolo por varias semanas. Vamos a cerrar este estudio resumiendo la vida de José como protagonista de una historia. Hemos aprendido tanto en la historia de José que a veces uno no quisiera que se le acabara la historia para poder estudiarla un poco más, y aunque hay muchos detalles que hemos pasado por alto porque nos hemos centrado en José como personaje y no en algunas circunstancias alrededor de él que también son muy importantes, sí queremos realzar una realidad. Se la voy a ir mencionando en el camino de este estudio. Hay muchas cosas de la vida de José que lo hacen un personaje singular. Nos identificamos con él porque también nosotros vivimos experiencias difíciles en la vida, y al ver que alguien más también las vivió y conocemos el final de su historia, que fue grandiosa, entonces nos da esperanzas al pensar que nosotros también podríamos eventualmente vivir experiencias malas, pero tener un futuro prometedor, grandioso, lleno de esperanza. Nos impacta su sabiduría, porque es un hombre con unas cualidades administrativas impresionantes, al punto que, llegando a uno de los imperios más grandes de su historia, consigue no solamente salvar a esa nación, sino a todas las naciones alrededor de él. Tiene una capacidad para poner en orden ciertas cosas, tiene una capacidad para administrar y producir aún en medio de la escasez. Este es José, el personaje al que hemos estudiado. Como por ejemplo cuando él es capaz de perdonar a sus hermanos, que fue rechazado, ignorado, vendido, traicionado por su propia familia, pero muchos años después, cuando se reencuentra con ellos, su corazón es un corazón sensible y perdonador. Fue capaz de enfrentarse a sus propios traidores y fue capaz de abrazarlos y fue capaz de llorar con ellos, y no solamente de eso, fue capaz de salvarlos a ellos y a sus familias, a sus descendientes. Aquellos que le hicieron mal recibieron los beneficios del perdón. José es un personaje que nos enseña a confiar en Dios cuando las cosas van mal, porque a pesar de que las cosas no le estaban saliendo como cualquier persona quisiera, se mantuvo siempre fiel a su Dios. Al principio, tal vez solo como una enseñanza de un padre que le dijo que hay un Dios, que le hizo una promesa a su familia, pero después en el camino como alguien a quien él aprendió a descubrir. José empezó a descubrir a Dios, a conocerlo a lo largo de su vida, a descubrir su carácter y a confiar en él. Había algo en esta relación de José con Dios que lo hacía mantenerse fiel a Dios a pesar de que las cosas no le estaban saliendo, y no le salieron por 10 años o más, y José se mantuvo fiel a ese Dios. Nosotros aprendemos en la vida de José que tenemos que confiar en Dios aunque las cosas no están saliendo. José nos enseña que podemos creer, confiar y anunciar a nuestro Dios aunque las cosas no estén saliendo, porque aunque José estaba en la cárcel, él proclamó servir a Dios y creer en la palabra de Dios y en el poder de Dios para hacer cualquier cosa. Nosotros tendemos a veces a justificar a Dios o a querer mostrar el lado lindo de Dios delante de la gente, porque es como si quisiéramos defenderlo de las personas, como si nos tuviéramos que ocupar en defender su imagen. Pero ¿sabes? Dios no necesita que defienda su imagen o que cuide su imagen, porque no hemos sido llamados a ser los asesores de imagen de Dios. Somos llamados a anunciar a Dios, a anunciar su verdad, sus juicios, su paz. Y sé muy bien de lo que hablo porque como hijo de pastor que soy,
Las personas ven a los pastores muchas veces como figuras de mucho respeto, reconocimiento y honra, y lo son, efectivamente. Pero son humanos también, y cometen errores y fallan, y tienen problemas con sus hijos y con su esposa. Y en la posición de un hijo de pastor es difícil hablar de un papá, por ejemplo. No con cualquier persona tenía la confianza de hablar de mi papá o de mi mamá porque temía que su imagen se viera mal delante de las personas. Y entonces aprendí que es difícil manejar la imagen de otra persona. Nos tocaba muchas veces reservarnos ciertos comentarios y ciertas experiencias vividas en casa porque no queríamos afectar la imagen de papá. Y a veces nosotros tenemos el síndrome del hijo del pastor, pero con Dios. Creemos que tenemos que defenderlo delante de la gente, y cuando las cosas no están saliendo, creemos que nosotros tenemos que cuidar a Dios y decir, bueno, no está saliendo, pero fue mi culpa, no fue de Dios. Pero Dios a veces permite cosas que no son agradables para el ser humano, y el reto para nosotros, tal como lo vimos en la vida de José, es ser capaces de mantenernos fieles a ese Dios, a pesar de que lo que Él esté haciendo vaya en contra de nuestros pensamientos, o en contra de nuestras perspectivas de vida, o en contra de lo que la gente alrededor piense que es lo correcto y lo que está bien hacer. Lo que pasa es que Dios no es manipulable por nosotros, y aunque Él es un Dios justo, bueno, amoroso, también es un Dios santo, no tolera el pecado, no permite la maldad. Y estas cosas nos cuesta entenderlas cuando hay un juicio de Dios acerca de algo o alguien. Nos cuesta entender ese lado de Dios, pero José nos enseña que ese lado de Dios también es real y que es parte de un propósito, que no es un capricho humano, que no lo podemos asociar a las emociones humanas porque no son iguales, porque no tenemos la misma mente. Dios es supremo, es grande, nosotros somos pequeños, limitados. Así que no tenemos que justificar a Dios, tenemos que aprender como José, a ser fieles a ese Dios aunque las cosas no estén saliendo como se supone que deberían salir. Ahora quiero preguntarte, ¿qué cosas, qué experiencias de la vida de José fueron significativas para ti? ¿Cuáles de sus enseñanzas o de sus momentos históricos representaron algo y fueron significativos en tu propia historia? Tal vez cómo Él vence la tentación, tal vez cómo Él perdona a los que le hacen daño, tal vez cómo Él sobresale en medio de la adversidad, tal vez cómo Él administra, tal vez cómo Él perdona. Estoy seguro que hay muchas cosas que puedes encontrar en Él. Hay un detalle que me encanta de la vida de José, y es cómo la vida de José es un paralelo de la vida de Jesús. Jesucristo es el centro de la doctrina de la teología cristiana. La Biblia entera apunta a Él. Jesús es la piedra angular, es la esencia sobre la que gira todas las cosas que pasan en la historia bíblica. Antiguo y Nuevo Testamento están relacionados íntimamente con Jesucristo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Todo lo que leemos en la Biblia está relacionado con Jesucristo. Jesús es la esencia y es el centro. Si Jesús hubiera sido un loco que simplemente habló de sus locuras porque Él mismo se las creía y nosotros le creímos, estamos equivocados. Jesús es el centro de todo lo que creemos. Nuestra fe cristiana sin Jesús no tiene sentido. Si alguien lograra en algún momento demostrar que Jesús no existió, que Jesús no fue un personaje real, una persona que pisó la tierra tal como nosotros lo creemos, toda nuestra cristiandad se caería, porque de Él dependen todas las cosas. De Jesús depende nuestra creencia, nuestra fe, nuestra expectativa de vida y del futuro, porque creemos que Él volverá, que todas las cosas que dijo, realmente las dijo, son ciertas, que cada enseñanza, cada milagro registrado en la Biblia y aún los que no están registrados, ocurrieron realmente. Porque Jesús es el centro de nuestra historia, y por eso me encanta José, cómo su historia se parece a la de Jesús. Y quisiera que nos tomáramos unos minutos antes de continuar con este video para hacer un pequeño estudio bíblico comparativo de la vida de José con la vida de Jesús, y veamos cuántas cosas podemos encontrar y podemos hallar como paralelos que están entrelazados y que nos hacen ver a Jesús en la vida del personaje de José.
Vamos al estudio bíblico y venimos en unos minutos a la conclusión de este estudio de José. Yo quiero compartirte lo que es para mí la enseñanza más importante que he aprendido en la vida de José, y es cómo José refleja a Jesús. Porque aprendo que así como José refleja a Jesús, así yo debo reflejar a Jesús también en mi propia vida. Eso significa que debo dejar de vivir para mí y comenzar a vivir para Él. Debo dejar de ser el protagonista de mi propia historia y debo permitir que el protagonista de esta historia sea Jesús. Debo dejar de pensar que yo soy el primero, que yo soy el eje sobre el cual giran todas las cosas en mi mundo, y debo empezar a creer que Él es el centro, el eje sobre el que giran todas las cosas, y que en mi historia yo soy segundo, no soy primero. Cada logro, cada éxito, cada triunfo que obtenga, todo eso solamente debería apuntar a Jesús en mi vida. No debería apuntar a mí como el personaje principal, como aquel a quien apunta cada éxito que consiga. Todo lo que logro, todo lo que alcanzo, debe apuntar a Jesucristo, debe exaltarlo a Él, debe darle honra a Él, no a mí. Porque mi historia debe ser un paralelo de su historia. Porque cada persona que me vea debería ver a Jesús, no verme a mí. Pienso que cuando llegue el día de mi muerte y ya hayan pasado años y la gente recuerde algo de mí, pueda pasar lo mismo que me pasa cada vez que leo a José. Que la gente, al escuchar mi historia y al mirar mi vida, pueda decir, parece a Jesús. Hay tantas cosas de Jesús en esa vida que sigo apuntando a Jesucristo. Inevitablemente veo a Jesús reflejado en esa historia de vida. Eso significa también que debo mirar lo que me pasa, las cosas que me suceden, cada conflicto de mi vida, cada momento duro que experimento, cada prueba que atravieso, la debo mirar como parte de un plan mayor en el cual Jesús es el protagonista y no yo. Entonces no me tengo que ver como víctima, sino tengo que pensar desde otro plano y decir, Señor Jesús, ¿qué estás haciendo a través de esto? ¿Cómo lo que me está pasando es parte de tu plan precioso? Cuando Lázaro falleció, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aún lo que le estaba pasando malo a Marta, María y a Lázaro, era para Jesús una oportunidad para Él como Hijo de Dios. Y yo quiero que cada cosa que me pasa, cada experiencia que vivo dura y difícil, sea una oportunidad y yo pueda ser capaz de mirarla como la oportunidad que Jesús está usando para exaltar su nombre, para glorificar su nombre en mi vida y en la vida de otros a mi alrededor. Si soy segundo, por lógica no soy primero. Entonces, debo cuidarme de no robarme el protagonismo que le corresponde a Jesús en mi propia vida. Debo entender que mi historia es su historia, que mi propósito es su propósito, que yo estoy cumpliendo parte de un plan mayor, que yo estoy aquí en este momento, mañana no estaré, pero el propósito de Jesús seguirá cumpliéndose y yo debo haber hecho mi parte correctamente. Debo dejar de ser egoísta. Debo dejar de pensar que todo se trata de mí, que son mis talentos, mis capacidades, mis cosas, mis experiencias, mis adquisiciones. No, soy simplemente un segundo personaje en una historia central que es Jesucristo. Tú y yo no somos los protagonistas de nuestra historia. Somos los segundos en esta historia. Él es el protagonista. Él nos utiliza para hacer muchas cosas. Cada vez que estás frente a la gente y eres expuesto delante de ellos para bendecirles, para hacer cosas buenas por ellos, recuerda que no se trata de ti, de tu capacidad, tus talentos o lo grandioso que puedes ser. Se trata de algo que Jesús te ha dado para que exaltes su nombre. No permitas nunca que la gente te confunda con Jesús, en el sentido de que te den la gloria que le corresponde a Él. Siempre haz que las personas miren a Jesús cuando te miren, no que te sigan mirando y te llenes de orgullo. Si hay algo de lo que nos podemos sentir orgullosos, es de ser los segundos en la historia donde Jesús es el protagonista.
Juan el Bautista llegó a pronunciar una de las palabras más significativas en este cierre de la historia de José. Y te las quiero compartir, están en Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista, hablando de Jesucristo, dijo: Él debe cada vez ser más importante y yo menos. Esta debería ser nuestra consigna. Y este es el resumen de la vida de José. Es que cada vez Jesús debería figurar más y cada vez nosotros debemos figurar menos. Dios te va a utilizar, eres el vaso, eres la vasija, pero el contenido es Jesús. No eres tú el que le da sentido y contenido a tu propia vida. Es Él. Se trata de que Él sea el primero y que tú seas el segundo. Hoy más que nunca nos tenemos que vaciar de nosotros mismos y permitir ser llenos de Jesucristo, porque aquellas personas que nos rodean deben y necesitan ver a Jesús. Yo estoy seguro que por mí mismo no puedo darle mucho a mucha gente, no tengo tanto contenido para darle a todas las personas. Tal vez es como aquella historia de los panes y los peces. Es poco lo que tengo para dar, pero cada vez que mi vida está puesta en las manos de Jesús, Él multiplica lo que yo le doy, que es suyo al final, y Él hace que más personas puedan tener el alcance y la bendición que necesitan. No me puedo ver como el gran hombre que puede alcanzar muchas cosas. Me tengo que ver como un pequeño instrumento que cuando está en las manos del Maestro puede bendecir la vida de otras personas. Haz que tu vida sea significativa para otros, pero no para que te miren a ti, para que todos aquellos que te miren volteen su vista hacia Jesús y digan: Jesús, de Él se trata toda la historia de cada persona en esta tierra.